Bueno, muy buenas noches a todos. 6:03, viernes 23 de abril. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a mi coronel Miguel Arcón, mi coronel Luis Alberto Arias, mi coronel Villamarín, bienvenido. Campo Elías Ortiz, bienvenido. Germán Esteban Plata, bienvenido. El mayor Mesías Alarcón, bienvenido. Rosita, la ingeniera Rosita Medina, gracias por estar con nosotros. El coronel William Núñez, bienvenido. Y Alfonso Mauricio Calderón. Estamos ya en este momento en transmisión directa vía YouTube y sean bienvenidos entonces al aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en un tema muy interesante como es la vivencia de Charles de Gaulle, lo que representa para la política y la ciencia de la política en la historia francesa y del mundo. Sean todos entonces bienvenidos a este espacio. Mi coronel Villamarín, la sala es suya, 6:04 y empezamos, por favor, adelante. Gracias, mi coronel Carrascal. Buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada académica de hoy, 23 de abril de 2021, en la cual vamos a ver brevemente las ejecutorias, la vida y la obra de uno de los franceses más grandes de la historia y más importantes de la humanidad, en particular del siglo XX. Pero antes de iniciar a ver la forma analítica de lo que fue la vida y la obra del señor de Gaulle, queremos rendir homenaje a la República Francesa con su himno patrio, que es uno de los más hermosos del planeta y que tiene mucha historia y mucho contenido. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Liberté, liberté chérie, qu'on veut
victoire accourt à tes mains accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, guerre sans mur, enlève nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, guerre sans mur, enlève nos sillons. Bueno, pega, llega al alma la marsellesa. En el día de hoy, entonces, vamos a ver la vida y la obra política del gran estadista Charles de Gaulle. Nos enfocaremos en algunos aspectos esenciales de su vida, cómo fueron su participación en las dos grandes guerras y la construcción de la Quinta República Francesa, que es lo que lo hizo más grande y lo hizo más conocido en la humanidad por sus ejecutorias y por la forma como demostró ser uno de los grandes hombres de la historia universal. Dicen que en Francia, los que conocen la historia a profundidad del pueblo francés, con toda esa riqueza de episodios y de eventos que han caracterizado un reino, luego una monarquía, luego un imperio y ahora una república, hay tres hombres que indiscutiblemente marcan el destino y la historia de Francia. Nos referimos a Carlomagno, nos referimos a Napoleón Bonaparte, desde luego, y al general Charles de Gaulle. Cuando decimos que es el hombre que demostró el arte de la política, y más en el caso de nuestros seguidores de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que hay bastantes militares y policías y miembros de las fuerzas de seguridad que desean conocer a fondo la prospección y la proyección que puede tener un antiguo miembro de las fuerzas militares o de la policía en la política, pues el caso de Charles de Gaulle es magnífico porque fue un hombre que estuvo en la guerra en primera línea, un verdadero patriota y un líder de su país. Lo vemos, era un hombre místico, muy religioso, un hombre convencido de que Dios le había dado un destino especial y cumplió con ese destino que él estaba convencido que el Creador le había dado. Dicen sus biógrafos y sus críticos que en su juventud, cuando tenía 13, 14 años, él ya era muy alto. Él era una persona muy alta, medía como 1,96 de estatura. Era una persona que su estatura sobresalía en todas partes y tenía un porte de persona distinguida que lo caracterizaba en medio de todos los seres humanos donde estuviera. Y a su bandera, cuando formó la patria, la Francia libre en el exilio en Londres, le agregó la Cruz de Lorena, que la vemos ahí. La Cruz de Lorena todos le hemos visto que tiene la característica que tiene 2 travesaños. Esa fue inicialmente esa cruz fue el símbolo de la familia Anjou. Y esa característica del doble travesaño significa un equivalente al travesaño que Poncio Pilatos ordenó colocarle a Jesús de Nazaret cuando dispuso que lo crucificaran y que en forma burlona le colocaran Jesús, el rey de los judíos. Eso significa la Cruz de Lorena, que tiene mucha importancia en la historia porque en algunas guerras que hubo entre reinos, en especial de los Anjou contra otros, se diferenciaba de otras cruces cristianas que tenían los distintos principados y reinos. Y de Gaulle, que era un hombre místico, un hombre, como lo decimos, de muy joven, cuando se burlaron y le hicieron bullying los compañeros porque era su estatura,
Entonces alguien le dijo, es que con esa estatura que usted tiene, entonces usted va a ser muy grande. Y De Gaulle, de una manera muy inteligente, siendo un muchacho de 14 años, le dijo, yo también creo lo mismo. Se veía la visión que este señor tenía y que estaba convencido, así como Bolívar y como Churchill, que lo estudiamos anteriormente, que el destino le tenía algo reservado y que él iba a ser atento a cumplir ese destino y no iba a ser inferior al reto. El tiempo se encargó de demostrarlo porque era un hombre necesariamente superior a los de su época y a los de su nivel y con quien le tocó vivir. Es la característica de los grandes transformadores de la historia. Lo demuestran siempre, pero nunca los que están al lado le reconocerán porque somos seres humanos y creemos que todo se nivela por lo bajo. Afortunadamente, De Gaulle con su estatura niveló siempre por lo alto. Ahí vemos una frase impresionante de uno de los filósofos franceses más grandes que ha dado la humanidad. Las grandes tumbas son para hombres pequeños y las pequeñas tumbas son para hombres grandes. Y debajo vemos una tumba sencilla, de una persona normal, común y corriente en Francia. Quien conozca Francia y haya pasado por alguna circunstancia cerca a un cementerio, saben que este es el panorama de un cementerio normal francés donde están los ciudadanos común y corriente. Pues esa tumba que estamos viendo ahí es la del general Charles de Gaulle, el hombre que se negó a ser mariscal cuando le ofrecieron todos esos honores. El hombre que dijo, no, yo no llegué sino a general de brigada, no tengo por qué usar más distintivos y yo vine fue a servirle a Francia. El hombre que en 1952 escribió en un cuaderno, en una agenda personal para su familia y para la posteridad, 3 o 4 cosas que quería cuando lo enterraran. Primero, no quería funeral de Estado, no quería funeral de grandes dignatarios ni filas de personas llevando flores ni nada. No quería que le hicieran una tumba gigantesca como los grandes franceses. No quería que su nombre fuera utilizado para bautizar nada de edificios públicos, igual que los dirigentes de este lado del continente y del mundo. Y por último, lo que más pidió, que es una tumba más sencilla que ustedes ven al lado ahí derecho, es que él desafortunadamente tuvo uno de sus 3 hijos, era la niña, enferma del síndrome de Down. E inclusive en las horas más aciagas de su lucha no faltó el enemigo político corrupto e irrespetuoso que decía que él también sufría de síndrome de Down y se burlaba de la hija. Por eso, cuando murió la niña, el general de Gaulle dijo una sola frase, dijo, al fin es igual a todos. Ese era el general de Gaulle. Entonces vemos que un hombre tan grande, como lo vamos a estudiar, tenía una humildad única y tenía un convencimiento, como lo ha advertido Chateaubriand, que las grandes tumbas son para hombres pequeños y las pequeñas tumbas son para hombres grandes. Y él sí que era grande. Aquí vemos en este póster, cuando, como lo vamos a evaluar más adelantico en la charla, en Francia comenzaron a promover la República Francesa, la Francia libre, como en ese país siempre han apreciado y valorado a sus militares, porque este es un póster sencillamente hermoso, espectacular, que refleja el sentimiento de los años 40 del pueblo francés por su ejército. Y el lema de la Francia libre era honor y patria. Esas eran las 2 palabras con las que el general de Gaulle se despedía en cada uno de los discursos que hacía desde Inglaterra para su pueblo. Y están 3 generales que fueron fundamentales para todo el proceso que él desarrolló, que como lo vamos a ver enseguida, no fue nada fácil. Así es que este señor nos enseña que la vida, la guerra y la política, que al fin y al cabo son como un triángulo que se parecen mucho en todo lo que se hace, nunca
serán fáciles y siempre quienes pueden sacar los procesos adelante son los que tienen el temple, el coraje, la vitalidad y la fuerza para vencer las dificultades. Pero claro, también tienen, en el caso francés, a un pueblo que reconoce con laureles lo que son sus soldados y lo que son sus grandes hombres, como los que vemos en ese póster, que lo personal me parece sencillamente espectacular. Es el alma de un pueblo reflejada en un dibujo hecho a mano alzada, fuera de eso. Entonces miremos hechos de la vida y la obra del general Charles de Gaulle. Participó en la Primera Guerra Mundial como oficial de infantería, en las trincheras, vivió el salvajismo de esa guerra y conoció muy de cerca lo que opinaban los alemanes. Conoció su pensamiento y su forma de ser y los evaluó, y cuando se produjo al final de la Primera Guerra Mundial, pues él era un oficial subalterno, esa decisión arbitraria de Europa de expoliar a Alemania y de humillarla, él era uno de los que se oponía, y desde esa época escribía, y escribía muy bien. Era un hombre de una capacidad de análisis muy amplia y tenía una facilidad de expresión, siempre fue muy distinguido. Y en Francia, que es un país de mucha seriedad, pues en la escuela primaria donde estudió, guardaron los documentos y tienen ensayos que él escribió cuando era un alumno de 13 y 14 años, y prueba que es una persona muy, muy visionaria y muy especial. Terminada esa Primera Guerra Mundial y después de conocer mucho a los alemanes en su forma de ser, pues vino el periodo de la entreguerra y él fue ascendiendo en grados y estuvo en distintas destinaciones. Recordemos que Francia era un imperio y tenía tropas regadas por muchas partes y tenía muchas ubicaciones por las cuales responder, y la dinámica de la política en relación con la utilización de la fuerza militar pues era también agitada. Entonces él hizo parte de unos militares del mundo, que no son solamente franceses, sino había alemanes, hubo estadounidenses como Patton, hubo alemanes como Rommel, que vieron que esa guerra de las trincheras en las que no se avanza y hay tanto desgaste de los seres humanos y pérdidas, tendría una evolución con el Blitz, o sea, la guerra rápida, el relámpago, el Blitzkrieg. Y él intuyó que Alemania iba a hacer eso, pues porque además en la Primera Guerra Mundial se utilizaron los tanques. Y tuvo más o menos los mismos problemas que tuvo Churchill frente a su país y MacArthur en Estados Unidos, que no les creían. Es que la dificultad que tienen las personas que ven más allá, como Churchill, como MacArthur, como De Gaulle, como Simón Bolívar, es que quienes están al lado, como no tienen la suficiente visión y no están tan comprometidos con el proyecto que está presentando la otra persona, pues no le creen y hasta hacen componendas para bloquearlo, porque piensan que esa persona les va a dañar sus intereses personales. Eso es aquí y en Cafarnaúm. Entonces ocurrió que De Gaulle tuvo pues muchas dificultades con varios superiores. Sin embargo, en Francia había un héroe nacional, que era el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y comandante de las tropas aliadas, y con un montón de títulos y de reconocimientos. Entonces Pétain pues siempre le dio como la protección, porque veía en ese joven oficial a alguien distinto. Pero los que hemos pertenecido a organizaciones piramidales sabemos que cuando alguien que esté en un nivel subalterno goza del aprecio y del reconocimiento de quien esté en el top, eso le genera más conflictos y problemas que amistades. Y el día que esa persona se va, ya todos sabemos lo que le pasa, ¿no? Entonces, el señor De Gaulle, que era un visionario, un hombre que interpretaba su espacio en la historia, que interpretaba la historia y que interpretaba la proyección de la geopolítica en Europa y en el mundo, comenzó a escribir un libro muy importante
en el que analizaba cómo iba a evolucionar la guerra, los ejércitos modernos. Entonces el mariscal Pétain le propuso que ese libro lo hiciera a nombre de él, pero Pétain cometió un error, porque también era humano, y cuando ya el libro entró a la imprenta, estaba listo para iniciar a imprimirse, entonces Pétain mandó la nota inicial que supuestamente él era el autor, porque era el acuerdo que tenían con De Gaulle, pero se puso a reconocer a un poco de personas que ni siquiera sabían que el libro existía, pero pues eran los del nivel del Estado Mayor, y a sabiendas que enfrentarse con el mariscal ministro de guerra le podía significar problemas, simplemente De Gaulle fue y retiró los borradores de la imprenta y le dijo al mariscal que así no era el juego, que él había hecho un acuerdo perfecto entre los dos, pero que no incluía que le diera el crédito de su trabajo a otras personas. O sea, era un hombre de mucho carácter. Bueno, pues pasó eso, pero los documentos finalmente los publicó a nombre de él y además publicó, siendo profesor de la Escuela de Guerra de Francia, un libro valiosísimo que es El liderazgo, lecciones de liderazgo, el filo de la espada, pero más conocido como lecciones del liderazgo de Churchill, de Gaulle. Y en ese libro le plantea a civiles y militares que hay una guerra que viene, que va a ser distinta a las demás, coincidía en pensamiento con Churchill y con MacArthur, que también decían lo mismo en otros escenarios, decían que todo militar, todo estratega, siempre debe prepararse para la guerra futura y no para la guerra pasada. Y que si eso lo trasladaban a la política, o Francia daba un vuelco o repetía los errores del pasado. ¿Y qué ocurría ahí de grave? Que en Francia estaba un poder que se había fortalecido a partir de la Primera Guerra Mundial, que era la famosa Tercera República. En la Tercera República Francesa era parlamentarista, de mayoría liberal, de una visión de quitarle completamente los poderes al Ejecutivo y tenerlo más o menos como una especie de figura decorativa, porque todas las decisiones se tomaban allí. Y el señor de Gaulle intencionalmente publicó su libro simplemente como Charles de Gaulle, no como el coronel de Gaulle, como Charles de Gaulle, y lo presentó ante el público y en especial algunos parlamentarios distinguidos y al primer ministro. Ya ustedes entenderán que eso le generaba muchos problemas y era un coronel que estaba a punto de ascender a brigadier general. Entonces, como él estaba diciendo que Alemania iba a saltar a Francia otra vez, los dirigentes políticos e inclusive muchos de los oficiales que estaban en su estado, en el estado mayor del ejército francés, estaban aferrados que eso no era sino volver a colocar una línea de trincheras y no pasaría por ningún lado Alemania. Entonces construyeron la muy conocida línea que todos le hemos visto en los libros de historia y la vimos en secundaria, la famosa línea Maginot. Y cuando a Hitler le presentaron la línea Maginot, le preguntó a su estado mayor, ¿y hay forma de pasar a Francia? Y entonces le dijeron, no, porque está el bosque de las Ardenas. Y Hitler les volvió y les preguntó, ¿hay forma de pasar a Francia? Führer, le estamos diciendo que ahí está el bosque de las Ardenas y es impasable. Y Hitler le hizo una sola pregunta que los dejó callados a todos. ¿Ya lo intentaron? Y entonces por ahí se cruzaron por las Ardenas y se tomaron a Francia y cayó Francia. Estamos hablando del año 1940. Entonces el mariscal Pétain, que había sido el héroe, le ordenó a De Gaulle que fuera con la brigada de blindados a hacer resistencia al norte, pero ahí sí era demasiado tarde y sin embargo la hizo. Pero se perdió y los alemanes entraron y se posesionaron de París e instalaron al propio mariscal Pétain a que hiciera el gobierno colaboracionista de Vichy. Eso pues tiene toda una explicación y sería una hora entera para analizarlo, pero digamos que grandes militares franceses con políticos de la Tercera República, de los que no querían nada de poderes presidenciales centralistas ni nada de eso, sino que todo era parlamentario, fueron los primeros que voltearon la espalda a su pueblo francés y permitieron que
Hitler se apoderara y reconocieron un gobierno colaboracionista, de tal manera que prácticamente el norte de Francia quedó controlado por los alemanes y el sur, pues era el gobierno pro-nazi, o sea que controlaban todo el país. Y desde luego, pues ese control se extendía a todos los países que tenía Francia en el imperio, incluida la Indochina o Vietnam. ¿Qué hizo De Gaulle? Inmediatamente se desplazó y se instaló en Londres, y a los 2 días de estar allá creó la Francia Libre. Y de una manera insospechada, porque pues, sí lo conocían en Francia, era un coronel que al fin ya han dado el ascenso por motivo de la guerra a brigadier general, pero no era un hombre que tuviera una distinción política. Sabían que opinaba, ya había escrito algunos libros, pero no tenía un dominio político. Entonces tomó una decisión que a todo el mundo le pareció extraña. Dijo: invito a todos los franceses del mundo a que se unan a mí y vengan y me acompañen para dar esta lucha. Yo soy Francia, yo soy el líder, yo soy el salvador de Francia, yo soy el que voy a orientar esto. Y de manera increíble, oficiales más antiguos que él se unieron, porque vieron en De Gaulle a la encarnación de Francia con la vehemencia y con la vitalidad que hablaba. Y los convenció y llegaron a ser sus seguidores para el proyecto que hizo. Pero ahí comenzaron los problemas de él, como los vamos a ver más adelante, porque para Roosevelt en Estados Unidos, que todavía no se había metido a la guerra, pero estaba enterado de lo que pasaba, le parecía un fanfarrón, un hablador. Y Churchill, que lo veía como otro, como su némesis, como su reflejo, pues le llamaba la atención, pero tampoco le creía mucho. El tipo que viene aquí, llega con una mano adelante y otra atrás, y monta una emisora y comienza a hablarle a los franceses, y viene a decir desde mi país que él es la cabeza de Francia, pues debe ser que como que le está patinando un poco la cabeza. Pero sin embargo, Churchill, que era un tipo muy sagaz para ver cómo eran las cosas, va y lo visita allá a su cuartel general que había montado en Londres, y le pregunta: ¿y usted realmente es Francia? ¿Usted es la esencia de Francia? ¿Usted qué va a hacer para Francia? Y entonces De Gaulle, que era un hombre muy brillante, muy hábil para contestar, le contesta inmediatamente: claro, señor primer ministro, si no fuera así, usted no estaría aquí hablando conmigo. Y con eso desarmó nada menos que a Churchill. Entonces, era un hombre de una visión muy clara y de una capacidad histriónica y de una capacidad para transmitir su mensaje que convencía. Pues ya instalado en Londres con su movimiento, fue aglutinando y se convirtió como en una especie de mesías que iba a llegar a salvar a Francia, y todos los franceses fueron regando la información de que hay que apoyar a De Gaulle, y fue cogiendo fuerza a eso y le llegaron recursos y fue organizando mejor el ejército hasta que se devolvió a Francia y comenzó a combatir con la resistencia, y ya vamos a ver las clases de resistencias. Pues producido el desembarco de Normandía en junio del 44, él se da el lujo, a pesar de que lo miraban, y esa es parte de los problemas que todavía existen entre Francia y Estados Unidos, lo miraban displicentemente: bueno, pero ¿quién se cree que tiene 4 brigadas y 20 tanques y es el que dice ser el salvador de Francia, y nosotros tenemos todo el poder? Pero logra que en el desembarco de Normandía, o en la operación, mejor, no en el desembarco, sino en la operación, participen tropas francesas de su comando, y eso lo posiciona. Desde luego, los que estaban en el sur y eran pro-alemanes, pues tenían el control en el norte de África, donde De Gaulle tenía, perdón, donde Francia tenía poderes, y pues De Gaulle tenía algunos adeptos, pero pues no era un hombre tan influyente como para hacer que la torta se volteara, y sin embargo el pueblo francés le creía. Entonces, cuando se produce el desembarco en Normandía y participan las tropas, todo el norte de Francia, eso era una hilaridad colectiva donde llegaba el general De Gaulle. Entonces ahí vienen más problemas que los vamos a ver enseguida, porque él hace una entrada triunfal a París, que eso es de los grandes hechos de la historia de Francia y de la humanidad, que no se pueden opacar, porque es que además, como dice Nixon en sus memorias,
La sola estatura de Gaulle hacía parte de la estatura que él quería darle al pueblo francés. Esta foto seguramente muchos la hemos visto en libros de historia. Y esta es la entrada triunfal al Arco del Triunfo, y en Francia la llaman así, el día que un hombre salvó a la Francia, no a Francia, sino a la Francia, porque ellos son la France. Y esta foto pasó a la historia porque ahí vienen los choques más fuertes con los aliados. Resulta que nosotros hemos visto por historia y nos gusta mucho la invasión que se hace al sur de Europa después de la Operación Antorcha en el norte de África, y que entra Patton con sus divisiones y comienza a descubrir los campos de concentración y avanza, y Patton con el casco suelto parado ahí como una estatua en un jeep que se movía, y todo eso que nos han contado que hicieron los americanos en la liberación de Europa. Y en Italia pues instalaron un gobierno y llegaron a Francia con la misma idea y se estrellaron con este hombre que les dijo: no, señores, ustedes pueden traer todas las ideas que quieran, pero Francia es Francia. Es la Francia de Napoleón, es la Francia de Carlomagno, es la Francia que defendió al cristianismo a la cristiandad en las cruzadas, es la Francia que hizo temblar el mundo en la época de este y el otro, es la Francia de los Luises, es la Francia del Rey Sol. Entonces aquí esto lo manejamos los franceses. Entonces unos oficiales estadounidenses que estaban muy cerca de las operaciones y que habían trabajado con él en el planeamiento de operaciones y lo acompañaron a entrar a París, estaban completamente convencidos que estaban al lado de un gran hombre y no de cualquier aparecido, sino que era un hombre que tenía una capacidad de levantar un pueblo completo. Y le dijeron a sus superiores, inclusive a Eisenhower, que era pues el hombre más poderoso en ese momento del mundo porque ha entrado con las tropas a liberar Europa. Y ahí comenzaron los choques más fuertes todavía, tanto con Estados Unidos como Inglaterra. Inclusive se dice que varias veces, público y en privado, De Gaulle dijo que Estados Unidos e Inglaterra eran la misma cosa, solo que los unos vivían en Europa y los otros en América, pero que Francia no tenía por qué rendirles tributo, y hasta el fin de sus días fue un fuerte contradictor de Estados Unidos, no en la parte económica, no en la democracia, no en la parte del sistema presidencialista, sino en la política exterior de la gran nación americana hacia el resto del mundo. Pero esta foto nos marca y diríamos que es como el reflejo de lo que fue el señor Charles de Gaulle para su pueblo. Es impactante. Si nos impactó y hace erizar la marsellesa, pues este hombre con esa foto también pone a pensar a muchos de cuál es la grandeza de Francia y cuál fue la misión que él cumplió ante la historia. Pero vienen, como decíamos, las grandes dificultades políticas que enfrentó después de esa entrada triunfal a París. Y habíamos dicho ya que íbamos a hablar de las resistencias. Resulta que él era el jefe de la resistencia francesa. Y este póster que circulaba por todo París y por toda Europa, pues tiene el reflejo de la Cruz de Lorena, de la cinta tricolor de la libertad, igualdad y fraternidad, y los tres colores de la Francia detrás de él, y adelante un solo hombre. No había otro, él, no había otro. Ese es el reflejo de lo que simboliza ese póster, que fue tan común en Europa y en el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero era que había varias resistencias y ese era el problema que él tenía. Y él, como era un hombre de carácter y que le gustaban las cosas bien hechecitas, bien claritas y bien organizadas, entonces cuando ya tomó el control de París, pues él entra prácticamente como un dictador, porque es media Francia en poder de las que la acaban de liberar y la otra todavía allá rindiéndole honores a Hitler y en los últimos estertores de la guerra. Entonces este señor llama a toda la resistencia y dice: a ustedes les gusta la milicia, les gusta la guerra, entonces vengan, se uniforman y los entrenamos con mis tropas y van y combaten como soldados de infantería o de artillería o como pilotos o como marinos, pero combaten bajo el mando del gobierno francés y acabamos con la anarquía aquí. Ya ustedes supondrán la cantidad de intereses
que se han formado internamente en los pueblos con las resistencias de quienes querían controlar el comercio, los precios, el tráfico de personas, todo lo que ocurría en Europa, porque el continente seguía su vida, pues no tan normal, pero seguía su vida normal y se prestaba para la especulación en los precios. Entonces había muchas milicias armadas que sí peleaban contra los nazis y les hacían atentados y los atacaban, pero también manejaban intereses, entre comillas, de señores de la guerra. Y este hombre era él el que mandaba, y aquí no viene nadie más a tener armas, y todo el mundo a la fila si quiere pertenecer a la guerra contra los alemanes. Entonces, fue difícil porque había muchos intereses políticos, económicos en eso, pero se impuso. Y él era un dictador en ese momento que nadie lo ha legitimado por ninguna elección en un país que era democrático, pues, pero que estaba ocupado y había perdido su institucionalidad y que tenía una tradición histórica y una belleza espectacular porque París es sencillamente hermoso. Entonces, se impuso y logró que todas esas resistencias se fueran uniendo a la guerra, menos una. Ya ustedes imaginarán cuál, la resistencia comunista, porque los comunistas tenían otra visión y estaban manejados desde Moscú y el señor Stalin les imponía otras líneas y tenían contactos ahí con los vecinos comunistas españoles que acababan de darle la guerra más salvaje a Franco y era una frontera muy fácil de cruzar. Entonces no pudo de todas maneras meter en cintura a todos los comunistas y esa pues fue una de sus grandes dificultades políticas. La otra dificultad, ya la dijimos, era la del gobierno aliado que quería imponerle un esquema de gobierno similar al que han instalado en Italia y pues no estaba dentro de los planes del señor De Gaulle aceptar eso. Pero ahí viene otra que es más o menos lo que le estaba pasando a Juan Guaidó, por hacer una analogía, y es que los partidos políticos o la partidocracia que ha llevado al desastre a Francia porque no se prepararon, como se lo había advertido el señor de Gaulle, y como lo advertían escritores sensatos como Malraux y otros, que esto va a pasar. Ellos apenas Hitler ocupó, pues hicieron los desentendidos y pasaron bajito como suelen hacer todos los politiqueros mediocres. Pero cuando De Gaulle llegó a triunfar, entonces se aparecieron en París a reclamar la resurrección de la democracia y el poder de los partidos, porque nosotros somos el partido X, el partido Y, es que vamos a reorganizar esto, el general que cumpla nomás con sus tropas. Entonces tuvo que tener mano de hierro para ponerlos en cintura. Yo no, señores, aquí el que manda soy yo. Entonces llevan ustedes dos problemas, con las milicias o con la resistencia, o tres problemas, otro con los aliados que querían colocarle un gobierno al estilo de ellos y otro con los políticos corruptos que apenas vieron que ya esto se recuperó, entonces devuélvanos lo que nos corresponde. Algo parecido a lo que hemos analizado cuando el general Rojas Pinilla le reorganizó el país, entonces entréguenlo a nosotros, que es que esto es de nosotros, no de ustedes, los militares. Pero además tenía otro problema, era que él sabía que ese sistema parlamentario que había en Francia no era igual que estar en Sajonia, o sea, en el sistema sajón, arriba en la Gran Bretaña, porque son dos pueblos distintos. Los franceses, como nosotros, son latinos, son del picante, de otra forma de ver la vida, y él insistía que si Francia por siglos había sido gobernada por reyes, luego por un emperador, luego en esas transiciones que hubo, necesariamente Francia todavía no estaba preparada para seguir con ese régimen parlamentario porque iba a tener choques, entonces que era necesario volver a un presidencialismo fuerte. Entonces ya ustedes supondrán, claro, este es militar, chafarote, es igual a Hitler, es igual a Mussolini, es igual a todos los que han pasado por aquí, vamos a bloquearlo. Pero tenía otro quinto problema, y es la devastación en que estaba Francia. Y esa devastación necesitaba una reconstrucción. Entonces, él la une con el punto que está más abajo, que decimos Plan Marshall y los 30 Gloriosos. Como era un estratega, como era un visionario, entonces dice, no, ustedes aquí vienen a politiquear y hacer grupitos y grupos para posicionarse del poder, y yo lo que necesito es poner a Francia en el top. La grandeza, la grandeur de Francia es lo que tenemos que hacer. Y traza un plan económico con unos asesores que lo llamaron el de los 30 Gloriosos. Y está demostrado científica y matemáticamente que del año 44 al año 74
Francia tuvo un crecimiento económico impresionante, primero gracias al Plan Marshall, pero también gracias al tesón y a la hoja de ruta que le trazó la visión del general de Gaulle. Y era un soldado que no haya sido nunca ministro de Economía, no ha sido, sino que era un hombre de visión, con preparación y con temple. Bueno, entonces ahí viene algo complejo que era la influencia del señor Stalin con las milicias comunistas, con la resistencia, pero De Gaulle se impone a todos estos problemas y dice, aquí es que yo soy la encarnación de Francia, no es el general de Gaulle el que necesita que le rindan honores, es que yo simbolizo al pueblo francés, lo estoy simbolizando a todos. Y hablaba histriónicamente, señalaba con el dedo donde tenía que señalar y miraba muy fijo a los ojos y con la estatura imprimía respeto. Entonces el pueblo le creía. Y le creía porque lo veía que era el único que había tenido el carácter de oponerse a todo lo que estaba en contra de los intereses del pueblo francés. Así de fácil. Entonces De Gaulle dice, esto hay que cambiar y hay que pasar de la tercera a la cuarta república. Y promueve y la crea. Pero de tantas ocupaciones que tenía, porque no era mi Dios para estar presente en todo, le quedaron algunos baches en esa nueva constitución, en esa nueva constituyente. Y cuando se crea la Cuarta República, da como un plazo para unas elecciones y obviamente De Gaulle barre en esas elecciones. 80-90% de los franceses votaron por él para que fuera su ya presidente elegido democráticamente. Pero cuando ya está construido todo ese esquema, se da cuenta de que no fue construido como él quería y que iba a tener muchas dificultades. Entonces, de una manera muy inteligente, para no pasar del anonimato al desprestigio, da el paso al costado. Y claro, eso fue la felicidad para todos los Roy Barreras y los demás que había allá en Francia. Nos quitamos de encima este chafarote, este militarote, que sí, él tenía que cumplir su misión como soldado y lo hizo, y salvó a Francia, pero aquí ya esto es de nosotros, los que sabemos de la política, los expertos, los no sé qué, igual que en todas partes. Entonces, el señor de Gaulle pasa a un periodo que es de lo que todos los militares y todos los seres humanos que queremos estudiar la política deberíamos estudiarlo muy a fondo, que es el periodo 1946 a 1958, 12 años, que es un periodo largo de vida. El general pasa de tener 55 años a tener 69 cuando se vuelve a presentar a la presidencia, y en esos 13 años de vida traza y desarrolla toda su estrategia política de una manera pausada, metodológica, y como era él, es que para que a un hombre le hagan una estampilla en un país, lo pongan de imagen, se necesita ser un hombre como De Gaulle, o como Simón Bolívar, o como Francisco de Paula Santander, o como, de ese nivel tiene que ser. Pero aquí en Colombia lo único que nos falta colocar es al mono hoy en las estampillas y en los billetes, porque de resto ya los similares han pasado por ahí. Entonces vean ustedes la diferencia, es que la sola presencia de Charles de Gaulle en esa estampilla impresiona, impacta, porque es un hombre que merece estar en una estampilla, merece estar en un billete de un país, merece estar por lo que hizo. Entonces su estrategia política, el señor de Gaulle se dedica a viajar por toda Francia, a visitar todos los pueblos, y él es un estratega, es un hombre táctico, él sabe que no hay que dar paso si no tiene un significado político, y no haya estudiado política, pero la experiencia de haber comandado tropas, de haber salvado a Francia, ya él era un héroe nacional, ya era una figura de la historia universal, pues aquí lo que toca es venir a construir ahora un proyecto serio, sólido y consistente. Entonces viaja por toda Francia y lo acompañan pues personalidades que lo admiran, y hace una serie de lo que llamaron ellos los rallies, que es como lo que llaman aquí las giras electorales. Y comienza a hablar, y en todos los pueblos decía unos discursos espectaculares, porque además hablaba muy bien, y seguía escribiendo y seguía comentando, y era figura en todo el mundo. Él era invitado a dar conferencias, y va también a algunas de las colonias francesas y les habla de cuál es la política que debe tener esa unidad francesa, esa unidad.
Construye un movimiento que se llama la RFP, que traduce en español como algo así como la Asociación del Pueblo Francés, y va orientando a los líderes en todas las regiones, en todos los pueblos, que van trabajando su estrategia política y trabajando su visión. Y en todas partes deja el mensaje: yo fui el que salvé a Francia. Si les estoy proponiendo esto, es porque ustedes tienen que seguir a Francia. Y curiosamente, en lugar de quedar derrotado por haber renunciado, pues todo el mundo dice, claro, es que la visión de lo que quiere De Gaulle es muy distinto a toda esta politiquería que tienen allá. Y le sigue diciendo, y el desarrollo que tenemos nosotros en la parte económica que ha ido creciendo es por lo que el general De Gaulle les dejó montado con estos asesores míos que me acompañan. Entonces, el pueblo francés lo sigue. Durante ese periodo ocurre la pérdida de Indochina y comienza la prospección de lo que sería la Nueva Argelia. El general De Gaulle, en sus escritos, en sus análisis, en sus intervenciones, le hace ver a Francia lo grave de las dos cosas y les dice dónde estuvieron los errores de Indochina. Pero pues él no está en el poder, entonces simplemente es el enemigo político que está en contra de los que estamos aquí, que está, en lugar de unirse y acompañarnos, sino de que, pero pues, si no hacían las cosas como él planteaba o como él creía, de acuerdo con su experiencia, pues no se iba a unir a un proyecto que de todas maneras iba a ser negativo. Entonces llega el momento en 1958, 57, que Francia hace metástasis en lo político. Son tantos los problemas que tiene que le quedó grande a los políticos gobernar. Y la asamblea lo llama y le dice: general, salve usted la patria, no hay otro. Entonces él llega y dice: sí, yo sí voy a salvar la patria, porque ya la salvé una vez, pero es que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces esta cuarta república fue un fracaso por esto, esto, esto y esto. Y traza toda la estrategia, tiene ya 69 años, 68, 69 años, traza toda la estrategia de cómo es que se debe gobernar con un sistema presidencialista. Que estemos o no estemos de acuerdo, pues eso ya es cuestión personal de cada uno, pero estamos hablando de lo que vivió Charles de Gaulle en su momento. Y se impone en las elecciones Barre, ya con el 80% nuevamente, es elegido presidente de Francia por 7 años, desde el 58 hasta el 65. Pero pues todos sabemos que la política, la geopolítica, la dinámica del mundo va cambiando. Ya la separación de India en el 47, la independencia de India, fue como el puntillazo que invitó a todas las colonias del mundo a rebelarse y se rebelaron. Entonces Indochina fue la siguiente y otras en el África. Al punto que la liberación de Argelia era una realidad. Pero ahí vienen, ¿por qué fueron los puntos de vista en los que él tuvo que tomar el poder en el 58, entre otras cosas? Porque en Argelia ya la rebelión se venía a venir. Es más, argelinos fueron a combatir a Indochina y estuvieron combatiendo al lado de los vietnamitas. Y luego vietnamitas vinieron a combatir a Argelia con el Frente de Liberación Nacional contra los franceses. Pero en Argelia había un poder militar muy fuerte y los militares dieron un golpe de estado porque había un grupo humano que llamaban los pies negros que vivía ahí en Argelia, y los pies negros tenían la característica que tenían gente de las Antillas, de Haití, de otras colonias de Francia, y tenían como un estatus especial dentro de Argelia. Ellos estaban del lado lógico del gobierno y tenían unas prebendas porque Argelia tenía representación en el Parlamento francés. Es decir, Argelia no era considerada colonia, sino que muy hábilmente la han metido al Ministerio del Interior, y Argelia era como si fuera un departamento más o una provincia más de Francia. Pero la representación de los musulmanes era mínima y la de los pies negros era más amplia. Porque eso estaban con los militares. Entonces los militares dieron un golpe de estado en Argelia y le dijeron a De Gaulle que ellos lo apoyaban, que él subiera a la presidencia para que lo respaldara en su gobierno. De Gaulle no les dijo ni no ni sí, sino que esperó a que la Asamblea Francesa se viera forzada a hacerlo. Y cuando lo pusieron, pues él ya posesionado, elegido legítimamente, viajó y les dijo una frase que no todos entendieron, pero que era el abrebocas
a el retiro de Argelia o la independencia de Argelia, que fue: los comprendo y los entiendo a todos ustedes. Porque este era un hombre distinto, es que este hombre ponía el mapa de la geopolítica y ponía el mapa de la política y sabía lo que iba a pasar. Él, después de ver el fracaso en Indochina y de ver cómo se estaba desarrollando la cuestión en Argelia, sabía que tarde o temprano Argelia se iba a independizar y que lo mejor era iniciar un proceso para garantizar que Argelia se convirtiera en un consumidor de todos los productos franceses y en un sitio donde Francia tuviera su línea directa y no tener un enemigo. ¿Qué otro error habían cometido los anteriores a De Gaulle? Que un grupo grande del Frente de Liberación Nacional se había ido a vivir a Túnez y fueron y los mataron allá, y eso pues generó otro conflicto más grande, porque todos sabemos que Túnez también ha sido colonia de Francia, pero ya era mucho decir, era meterse ya en más problemas. Todo eso forzó a la salida del gobierno anterior y fue el final de la Cuarta República y la razón para que subiera De Gaulle. Entonces De Gaulle cambió todo este esquema, no fue fácil, y cuando le dio la independencia a Argelia, pues cierto que se le vino el mundo encima, porque usted es un traidor, entregó la patria. No entendían que eso no tenía solución y que una guerra de desgaste era peor. Pero él siempre, como todo político hábil, tenía preparada la demostración de la bomba atómica y la hizo, que Francia tenía también potencia nuclear. Entonces estaba demostrando que era un país que respetaba la independencia de sus antiguas colonias, pero que también tenía la capacidad nuclear y que no se iba a dejar amedrentar ni de Rusia o la Unión Soviética, que era el temor para toda Europa en ese momento, y que tampoco Estados Unidos podía venir a darle órdenes y a disponer de Francia, porque Francia no era una provincia de Estados Unidos en Europa, sino Francia era la Francia, la Gran Francia, la Grand Duke, la grandeza. Eh, Habrá muchas lecturas respecto a eso. Estoy presentándoles clara y escuetamente la lectura que le daba De Gaulle y la que le vendía a su pueblo. Ya cada uno de nosotros tendrá un concepto particular, pero de ese no se trata aquí. Eso le generó una serie de conflictos con Estados Unidos, claro, potencia nuclear que da libertad a las colonias. Todos sabemos que Estados Unidos siempre fue anticolonias, fue crítico, y el señor De Gaulle dice: no, esto es por este lado y Francia tiene su autonomía. Sin embargo, a pesar de todo eso, viene el segundo gobierno o el segundo periodo del 65 al 72 y se presenta a elecciones y ya no tiene ese 60%, ese 80% en las votaciones. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en ese momento que coge fuerza en todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo. Si miramos lo que ocurrió en diferentes puntos del planeta en esa época, los jóvenes que para el año 65, 64 tenían 18, 20, 22 años, comenzaron a fumar marihuana que daba miedo, andaban los hippies por todo el mundo: haga el amor, no haga la guerra, no a la guerra de Vietnam, esta es la paz, nada de que estos viejos que hicieron la guerra en el 45 y nos llevaron a todo ese fracaso nos van a seguir gobernando, esto tiene que ser gobernado por los jóvenes y bla, bla, bla. Y no sé si les suena algo parecido con los que ahora salen y dicen que Petro es El Salvador, sin entender que era un asesino hace 20 años, cuando ellos estaban naciendo, hace 30 años. Entonces es igual lo que le pasa al general De Gaulle. Esto para decirnos que es que la política se parece mucho más de lo que creemos en todas partes, y que si no hay una educación y una formación política, los pueblos caen en ese crónico error de esa frase que le atribuyen a Napoleón, que no es de él, que el que no la conoce tiende a repetirla. Entonces, más conflictos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en el momento era el dueño, sabemos, 1944, Bretton Woods de decisiones, oro, dólar, patrón oro, y el dólar es el que manda en el planeta y listo. Entonces De Gaulle dice: bueno, si el dólar es el que manda en el planeta, entonces el Banco Central de Francia va recogiendo todos los dólares que lleguen aquí por turismo, por compras, por lo que sea, y me los tiene listos. Y entonces cuando tengamos una cantidad grande de dólares, pues nos vamos a Estados Unidos y compramos oro. Les decimos allá: ustedes tienen su reserva federal, entonces aquí les entrego sus papeles, ahora entréguenme todo este valor en oro, porque es que el franco es mi moneda y entonces yo quiero también atesorarla, fortalecerla. Eso forzó esa decisión de Gaulle, que no es cualquier cosa, que es donde vemos la dimensión de un estadista, lo que ve un hombre distinto a los demás,
forzó a que Estados Unidos se viera obligado desde 1968 a ir paulatinamente retirando el respaldo en oro de la Reserva Federal a los petrodólares, que eso ya lo estudiamos y lo vimos en otra videoconferencia aquí. Entonces ganó el segundo gobierno, pero con dificultades porque tuvo que pasar por 2 rondas y lo hizo. Pero toda esta juventud que no conocía, que no entendía la dimensión del cambio que él le ha dado al país, algo parecido a lo que le ocurre al presidente Uribe en Colombia, que muchos jóvenes de hoy en día que tienen 20 años le ponen 1000 epítetos y no saben lo difícil que le tocó a ese hombre y a Colombia entre el año 2012 y 2010 para darle la vuelta al país en lo descuadernado que estaba. Algo parecido le ocurrió al señor de Gaulle. Entonces, gana y sigue con todas estas dificultades que hemos venido diciendo, porque ya entendemos que Francia es un país complejo y lo hemos visto ahora con los chalecos amarillos y con problemas que tuvo Sarkozy, los que tuvo D'Estaing, los que tuvo Mitterrand y los que tuvo Pompidou. Todos los presidentes de Francia han tenido dificultades grandes, no solamente de Gaulle. Y viene el final de la carrera política de este hombre, que es la famosa primavera del 68 o mayo del 68, que lo hemos visto y estudiado y analizado y escuchado tantas veces. Él está de presidente de la República, su primer ministro es Pompidou, Georges Pompidou, y es un hombre que le sigue la idea, pero resulta que el general de Gaulle pues ya tiene 76, 77 años o más, ya no es el joven que ha tenido esa vitalidad en sus años mozos, y comienzan todos estos jóvenes a decirle en las manifestaciones: general, 10 años es suficiente, el gobierno tiene que ser de los jóvenes. Y comienzan unos problemas que eso lo podríamos ver después, cómo fue todo el detalle de la primavera del 68, pero simplemente aquí decimos que los estudiantes de varias instituciones universitarias en París, la Sorbona es una de esas, comienzan a hacer unas manifestaciones impresionantes. Entonces, Pompidou maneja muy inteligentemente la parte con los obreros. Esa es una estrategia de Gaulle. Maneje usted la parte con los obreros y yo manejo la de los estudiantes. Entonces de Gaulle sale en público y dice: sí, los estudiantes tienen derecho a estar en el Parlamento, a ser parte de los consejos universitarios, a ser parte de la construcción del país, porque los jóvenes son el futuro del mundo, y eso le atenúa el poder. Pero los problemas siguen y siguen. Él había tenido que sancionar y castigar a muchos, inclusive tuvo que destituir a un general muy poderoso en medio de todos estos avatares que hemos visto, y ya la edad no le ayudaba. Le hacen varios atentados contra su vida, entre otras cosas un hombre que no perdía el humor. En los atentados que le hicieron le volvieron trizas los parabrisas y los vidrios laterales del carro y quedó ileso él y la señora, y se bajó con una altura y una elegancia sacudiéndose los vidrios sobre todo, que decía, y dijo: como siempre tuvieron mala puntería estos muchachos. Y la señora mantuvo la cordura y se estuvo sentada en el carro limpiándose los vidrios, y eso impresionó al mundo entero. Era la grandeza del general de Gaulle y su familia. Pero pues el tiempo ya lo iba afectando con todo esto que le ocurrió, y finalmente tomó la decisión más sabia. Él era el salvador de Francia, él no podía pasar a la historia como el hombre que, después de haber sido más grande, se derrotaba, y por segunda vez renunció, y el pueblo francés lo aclamó. Se dedicó a escribir sus memorias, ya no de guerra, porque antes había escrito las de guerra, sino de política, en esta parte de todo lo que vivió. Pero desafortunadamente, un día, mientras estaba escribiendo, le dijo a la esposa: me duele la cabeza, y ahí quedó contra la mesa. Fue el final de este gran hombre de la política francesa. Entonces, miremos brevemente los rasgos de su personalidad para que interpretemos bien lo que le corresponde a un líder político en cualquier parte del mundo, si en realidad tiene una visión de servicio y de vocación para transformar un Estado. Él, como ya lo vimos, interpretó perfectamente su puesto en la historia, no de Francia, de la humanidad, y lo logró. Lo logró y no se puede negar. Tenía una habilidad impresionante, abrumadora,
para leer el mapa geopolítico de Francia y del mundo y entendía lo que pasaba. Se equivocó en algunas cosas. ¿Quién no se equivoca de nosotros los mortales? Tenía una destreza admirable para liderar proyectos políticos, para liderar procesos, para organizar, para estructurar cosas serias, eh, para estructurar programas que tuvieran estrategia, táctica, objetivos, metas, líneas de acción. Eso lo tenía él y no era un hombre que hubiera estudiado en ninguna universidad. Nada. Fue un soldado de la carrera militar que hizo los cursos normales, que estudió muchísimo la historia del mundo, la historia de Francia, la economía de Francia y los cambios geopolíticos y sociopolíticos que se dieron en su época y antes, y por ser tan estudioso y reflexionar tanto, le cabía el país y el mundo en el cerebro. Era un hombre teatral y estratega de los manejos psicológicos de las masas, claro, y tenía la ventaja de su estatura, su porte, su seriedad y esa agudeza mental similar a la de Churchill y la de Bolívar, que como el fósforo podía disparar la idea más brillante en la misma medida que iba contrarrestando una agresión. O sea que podemos decir que Churchill fue el hombre de la defensa en términos de estrategia, Bolívar fue el hombre del ataque permanente en términos de estrategia y De Gaulle fue el hombre de los movimientos retrógrados en técnicas o en la parte de la estrategia. Si hacemos un símil parecido. Era un hombre apasionado por su misión. Él llevaba en el alma, llevaba en el espíritu, en el instinto, en su corazón, en su mente, en su accionar, la convicción de que estaba cumpliendo una misión para la que estaba destinado. Pero además era metódico para hacerlo, que es difícil lograr esas dos cualidades, porque por lo general un ser humano o es demasiado apasionado y nos extrovertimos rápido lo que queremos, o si somos demasiado metódicos para actuar, no tenemos ese fuego en el alma para ser tan apasionados en el momento de tomar las decisiones, y él las reunía y además tenía la elegancia y el caché de los franceses. Era un hacedor por naturaleza, y a eso sí que invitamos a todos nuestros asistentes a esta charla. Hay que hacer, no hablar sino hacer, hay que demostrar con hechos, y el señor de Gaulle nos da el ejemplo de cuando se va a Francia con una mano adelante, a Inglaterra con una mano adelante y otra atrás, y dice: yo soy Francia, tráiganme aquí todo y vamos a organizarnos, y lo organiza. Un hombre hacedor por naturaleza. Todo el tiempo de su vida fue un hombre amante de los retos, de los desafíos, de ir a lo novedoso, de ir más allá, de investigar, de no detenerse en lo mediano ni en lo meridiano, sino ir hasta el fondo de las cosas, a ver qué hay al otro lado de la colina, como diría Little Hart, refiriéndose a los grandes estrategas, los que van por este lado de la colina, pero se suben al cerrito de la colina y miran a ver qué es lo que hay al otro lado, porque no pueden quedar contentos de que solamente estoy viendo este valle. Entonces él, lo vimos desde joven, retó a los políticos y a los militares con sus tesis de geopolítica, de estrategia. En las escuelas donde fue profesor, no se caracterizaba por ser el profesor que llega simplemente y transmite lo que esté en el manual y muy rígido, sino que forzaba a sus estudiantes a pensar y a debatir. Y cuando llega al poder les dice: no, señores, es que yo no vine aquí para hacer lo que ustedes dicen, es que vamos a cambiar a Francia con estas y otras ideas. Y eso de los 30 gloriosos, como lo llaman en Francia, de ese programa económico, pues solamente un hombre como él, o como el general Marshall, o como el general MacArthur, o como Roosevelt, o como Churchill, o como Simón Bolívar, lo tienen en la cabeza. Los demás van pensando es cómo es el cargo que está aquí para yo posicionarme y que me hagan honores, no qué trasciende en la historia de mi obra. Y finalmente era un patriota a ultranza. Por eso reiteramos lo que dijo Chateaubriand acerca de los seres distintos. Las grandes tumbas son para hombres pequeños, pero las pequeñas tumbas son para hombres grandes. Y era un hombre tan convencido de lo que le correspondía en la historia, del puesto que le correspondía, que lo vemos en 1952, cuando todavía no ha llegado a la grandeza de su parte política, porque lo anterior es toda su gloria militar, de haber salvado a Francia, de haber tenido esa grandeza de espíritu de renunciar cuando cualquiera otro dice: no, pues yo estoy aquí en el poder y así estos hagan lo contrario, pero es que yo soy
El mariscal le dice, no señor, yo no quiero ser mariscal. Si a mí en el campo de batalla no me llegó sino hasta brigadier general, ese soy yo, brigadier general. Pero es que usted se merece todos los honores porque no, yo no vine aquí a honores, vengo a ser el líder de Francia, el salvador de Francia. Entonces lo demostró y escribe en 1952, quiero una tumba sencilla, quiero un funeral sin honores de Estado, quiero un funeral sin funcionarios y quiero estar al lado de lo que más quiero, que es mi hija, que murió de síndrome de Down y se le cumple. Entonces, lo que dice Chateaubriand de las grandes tumbas para los hombres pequeños es magnífico y cala precisamente, cala mucho en la personalidad. Y este póster de los tantos que circularon cuando él dirigía la resistencia en Francia, pues, ¿qué más nos dice? La bandera francesa allá muy bonita, muy puesta de una manera atractiva a la vista, el símbolo de la libertad y por la Francia libre, el Comité de Gaulle. Creemos que eso explica todo lo que fue la obra de Gaulle y que nos pone a pensar. Y seguramente de Gaulle como Bolívar tomó este pensamiento de Bolívar, el que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto se le consagra. Y de Gaulle y Bolívar son consagrados. ¿Coincidían o no coincidían? Entonces, el próximo lunes vamos a hacer un ejercicio interesante. 3 grupos. Miren lo que dice aquí, por favor. 15 minutos por grupo. 15 minutos. Entonces, al final del ejercicio le pedimos el favor a mi coronel Carrascal que nos organice los 3 grupos y vamos a ver los principios de la guerra aplicados a la visión política de Churchill, otro grupo el de Bolívar y otro el de Gaulle. Y así hacemos un ejercicio para cerrar este pequeño seminario de liderazgo. Entonces, mi coronel Carrascal, el mando de la aeronave es suyo. Mi coronel Villamarín, mi coronel Carrascal me ha pedido el favor de que lo reemplace ahorita, mi correcto, coronel. correcto. Es que como bueno, no veo aquí la lista, no, mi coronel, bienvenido, siga usted, mi coronel, perfecto. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Quiero reiterarles la observación de siempre de la utilización del tiempo, no extenderse, no hacer una segunda conferencia, al contrario, participar en lo que nos está preguntando mi coronel Villamarín. Entre otras cosas, me faltó la pregunta de hoy. Sin embargo, mientras que levantan las manos, por favor, mi coronel Villamarín nos hace la pregunta. Claro, mi coronel, la pregunta es la misma de siempre. De estos aspectos que vimos hoy, ¿cuáles cree que son aplicables a la situación de Colombia? Entonces, por favor, quien desee tener la palabra, quien participar en este conversatorio, por favor, levante la manita o prenda su micrófono, o de lo contrario vamos a dar inicio en orden de abajo hacia arriba. Por favor, William Núñez puede abrir su micrófono para participar en esta conversatorio del día de hoy. Adelante, William. Mi coronel, buenas noches. Para todos los asistentes, muy buenas noches. A mi coronel Villamarín, como siempre, una magistral exposición del general Charles de Gaulle. Con respecto a la pregunta que mi general hace, perdón, que mi coronel hace, pues hay aquí ciertas situaciones que hay que saber diferenciar, pienso yo. Y es que en el momento en que aparece el general Charles de Gaulle, pues Francia estaba bajo una amenaza latente, que era obviamente el nazismo. Entonces, creo que todos los habitantes franceses, ninguno sin excepción, pues tenían un objetivo único y claro, había que defender la patria por encima de cualquier cosa. Trayendo nosotros eso que le sucedía a Francia en su momento con el general Charles de Gaulle y lo que nos sucede hoy actualmente en Colombia, es que creo que aquí unos pocos, muy pocos, tiramos hacia un lado y los otros tiran hacia el otro lado. Aquí el sentimiento de los políticos no es salvar la patria, sino ver qué es lo que yo mejor puedo hacer para mi beneficio. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta
y eso es lo que ha permitido que como dicen por ahí dentro de las normas de la guerra, las máximas de la guerra, divide y reinarás. Y es lo que actualmente están haciendo. En estos días que salían las encuestas, ahí decían los comentaristas de radio, los periodistas, que el señor Petro lo venía haciendo muy bien, está dividiendo para reinar. Entonces creo que si nosotros no tenemos claro el objetivo común, el bien común, que es la patria y lo que nos puede suceder en caso de que llegara a llegar al poder el señor Petro, que dice que necesita 3 periodos para poder sacar su proceso adelante, creo que no vamos para ninguna parte. No tiramos todos en el mismo sentido, sino que tenemos contraposición de lo que la fuerza pública y en su razón de ser, que es defender la patria y los derechos y libertades de los colombianos. Muchas gracias. William, muchas gracias. Osmar Ricardo Martínez tiene la palabra. Doctora Rosita, usted sabe que al finalizar el primer corte le doy la palabra también. Aló, muchas gracias por el uso de la palabra. Me pareció excelente la exposición dentro de no solo la parte biográfica, el carácter, la gallardía del hombre como tal, sino la forma como manejaba las masas, las estrategias y el desarrollo de los distintos planteamientos que hacía. Esos son ejemplos para poder analizar y hacer propuestas en muchísimos de los ambientes en los que nosotros estamos, no solo viviendo, sino también manejando algunos contrastes con personas que piensan distinto a nivel político o que están creyendo mucho en las falsas noticias o que están asumiendo como muchos planteamientos que en realidad con el carácter y la gallardía que lo hacía De Gaulle se podían desmontar todas esas situaciones, sobre todo porque de España venía una ola de socialismo contra una monarquía y contra una situación muy violenta, pues está el Guernica y otra serie de situaciones, pero también estaban una serie de pensamientos de liberación y de ir contra un sistema que ni siquiera sabían ni por qué ni cómo manejar este tema. Muchas gracias. Ha sido una excelente disertación en el sentido de la formación de la persona y espero que podamos aprovechar mucho estos conocimientos. Osmar, a ti muchas gracias. Oscar García tiene la palabra y por favor enciende tu cámara también si vas a usar la palabra. Y se alista Marco Sánchez. Adelante, Oscar. Entonces sigue por favor Marco Sánchez. Y se alista mi coronel Carvajal. Bueno, por favor, mi coronel Carvajal tiene la palabra y se alista mi coronel Pinilla. Adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. La pregunta, ¿no? ¿Cuáles cree que son aplicables de estos aspectos a la situación de Colombia? Yo lo que veo es que no necesitamos que aparezca un líder como el general Charles de Gaulle. Hay un problema y es que en Colombia hay un problema muy grande en el liderazgo de los políticos y es que se promete y no se cumple. No voy a citar nombres, pero últimamente los gobernantes dicen unas cosas para hacerse elegir y no las cumplen. Entonces, eso no permite que un país avance políticamente, no hay credibilidad. General Charles de Gaulle, una persona muy seria, desde un principio logró esa credibilidad,
logró convencer y le cumplió a Francia. No tenemos una persona así en Colombia, a excepción de 2 o 3 gobernantes que ustedes saben que le han cumplido a Colombia. Pero últimamente esto no está ocurriendo y eso da oportunidad a otra clase de liderazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Pinilla me perdió, pero entonces aquí veo a mi coronel Vivas. Por favor, puede encender su micrófono y su cámara. Tiene el uso de la palabra, mi coronel. Siga. Se alista mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues realmente dice que qué podemos aplicar a Colombia. Mucho, todo. Por ejemplo, implementó una política exterior exitosa, modernizó las instituciones de la época, llevó adelante una serie de reformas económicas que le traerían la prosperidad a Francia. Él fue un hombre pragmático, pero siempre estuvo al servicio de una visión de país. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y eso es lo que contrasta, pues, con los líderes modernos, los líderes de este lado del continente, que son esclavos de las circunstancias, cambian constantemente sus discursos para reflejar, pues, como el sentir social y se pegan a lo que dicen las encuestas. Con De Gaulle se vio reflejado, pues, su realismo. Cuando las circunstancias cambiaban, estaba así dispuesto a modificar sus políticas, pero siempre mantuvo el objetivo que era el Estado y hacer de Francia un país grande. En su política exterior lo explicó bien el coronel cuando la independencia de Argelia, pues que él hizo un tratado con los independentistas y en lugar de entrar a tratar de rescatar algo que ya era, que estaba perdido. Entonces apareció Francia como gran defensor de los derechos humanos, defensor de las colonias y demás. Siempre nos enseñó la necesidad de escuchar antes de decidir, cosa que pues lo diferencia de muchos líderes que no escuchan absolutamente a nadie. Y también fue un pensador, pero también fue un escritor. Esto nos lleva a analizar que para tener una política nuestra que sea exitosa, y aquí que estamos construyendo, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y tenemos que apoyar a las personas que ya tienen una preparación, que lo han logrado, que lo han hecho. Hay que difundir esos pensamientos que le sirven al país, porque vemos en De Gaulle que fue un pensador, un escritor. Él no escribió los libros como forma de marketing, los escribió para reflexionar y transmitir su visión. De hecho, pues fue un gran escritor, ¿no? Y hay grandes ensayos sobre liderazgo, relaciones cívico-militares y demás. Entonces, pues yo sí creo que es muy importante que continuemos con la preparación, que continuemos motivando a nuestra gente a que acuda a estas conferencias espectaculares. Son gratis, son conferencias que nosotros debemos aprovechar. Cada día tenemos que aprender más en lugar de estar viendo la novela y otras cosas que realmente no dejan ninguna enseñanza. Esa es la forma de construir país y son grandes las lecciones que nos deja este gran líder. Y sí son aplicables acá, pero con conocimiento y preparación. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel Vivas. Mi coronel González, tiene usted la palabra. Y se alista quien está identificado como iPhone. Siga, mi coronel, qué pena.
Gracias, mi coronel, muy amable. Feliz noche para todos. Una lección francesa para Colombia, la Colombie. Pues resulta que está comprobado históricamente que las naciones grandes son las que hacen grandes cosas, o al menos están metidos en conflictos y en problemas y en transformaciones, revoluciones grandes. Francia se ha distinguido por eso, desde el dios Sol, o las cruzadas que en la Edad Media, yendo desde Francia hasta Medio Oriente a conquistar los lugares sagrados. Eso eran grandes aventuras en ese tiempo. La Revolución Francesa, el surgimiento de los derechos del hombre, el Imperio Napoleónico, bueno, hay cantidades de cosas, inclusive Juana de Arco, y hasta una cosa simple como el gorro frigio. Estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y finalmente también en el colonialismo, en el fin del colonialismo, cuando se comenzó a romper, bueno, pues en América fuimos iniciadores del colonialismo bastante, de la rotura del colonialismo bastantes años antes, con San Martín en el sur, Bolívar aquí en casi Centroamérica y el norte de Suramérica, y Washington en el América del Norte. Pero ese colonialismo continuaba, especialmente con el Imperio Británico. Y cuando se rompió entonces la Indochina y se rompió la India, también los franceses entonces rompieron sus colonias en el África. Esos son grandes cambios y transformaciones mundiales. Y por supuesto el renacimiento económico posguerra, porque se recuperó tanto la economía y el progreso, el desarrollo y la tecnología y la cultura francesa, como también hemos dicho aquí que se recuperó la alemana y la japonesa, y etcétera. Entonces, debemos aprender la lección de que nosotros debemos ser capaces también de grandes actos, de grandes transformaciones, si queremos realmente ser también una nación grande. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene